París, marzo del año 1314. Una isla judía en medio del Sena. Una multitud de varios miles de personas rodea una estructura de madera. Sobre ella, un poste cubierto con leña empapada en resina y azufre. Un anciano está atado al poste. Tiene 70 años. Su cuerpo está marcado por años de torturas. Sus dedos, rotos. Su espalda, una cicatriz continua, pero permanece erguido. Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden de los Templarios, enfrenta la muerte con la cabeza en alto. El verdugo acerca una antorcha. La llama estalla con un rugido. La mezcla inflamable prende al instante. El calor es tan intenso que las primeras filas de espectadores retroceden. El olor a carne quemada se mezcla con el humo. La multitud queda en silencio, esperando gritos, súplicas de clemencia. Pero el anciano no grita. En cambio, maldice. Su voz, cargada de desesperación y furia, resuena por toda la plaza. Jacques de Molay llama al rey Felipe IV y al Papa Clemente V a presentarse ante el juicio divino, en el plazo de 1 año. Ambos. Sus palabras caen sobre la multitud como golpes de martillo. No es una petición, es una sentencia, pronunciada por un hombre al que le han arrebatado todo: la orden, el honor, la vida, pero no la voluntad. Los testigos recordarán esa escena para siempre. El anciano en llamas, lanzando una maldición. Algunos se persignarán, otros palidecerán, porque en la Europa medieval, las palabras de un moribundo, especialmente de uno que muere injustamente, tienen peso. Se cree que en el momento de la muerte, el alma está más cerca de Dios, y su voz se escucha. El Papa Clemente V muere un mes después, 33 días tras la ejecución. La causa oficial: enfermedad intestinal. Pero los contemporáneos murmuran que fue demasiado rápido, demasiado preciso. El rey Felipe IV, apodado el Hermoso, durará un poco más, 8 meses. Morirá en noviembre de ese mismo año durante una cacería, un derrame cerebral. Tenía 46 años. Para un monarca en la plenitud de su fuerza, fue inesperado. Los 2 hombres más poderosos de Europa. Uno ordenó arrestar a los templarios, el otro autorizó su exterminio. Ambos mueren en el plazo de 1 año, tal como predijo Jacques de Molay. ¿Casualidad? Los cronistas medievales no lo creen así. Lo registran como un milagro, o como la prueba de que Dios está del lado de los templarios. La maldición funciona, y esto es solo el principio, porque Jacques de Molay no solo predijo la muerte de 2 hombres, también anunció la caída de toda una dinastía, la dinastía de los Capetos, que gobernó Francia por 327 años sin interrupción. La línea directa de padre a hijo era una rareza en la Europa medieval, donde los reyes morían jóvenes y sus herederos perecían en guerras. Los Capetos fueron la excepción. Estabilidad, continuidad, poder. Pero tras la muerte de Felipe IV, todo se derrumba. Su hijo mayor, Luis X, reinó 2 años y murió en circunstancias misteriosas. Su heredero, un bebé, vivió solo 5 días. El siguiente hermano, Felipe V, gobernó 6 años y falleció sin hijos. El tercer hermano, Carlos IV, reinó otros 6 años, también sin herederos. 14 años, 3 reyes, ningún hijo sobreviviente. Una dinastía que parecía eterna desaparece en una sola generación. La línea directa de los Capetos se rompe en 1328, justo 14 años después de la ejecución de Jacques de Molay. Francia se sumergió en un caos dinástico que desembocó en la Guerra de los 100 años. La maldición se cumplió hasta la última letra. Hoy conocerás la historia de una orden cuyo nombre se volvió sinónimo de misterio y poder. Seguiremos su camino desde 9 caballeros pobres en el polvoriento Jerusalén hasta convertirse en la organización más rica de la Europa medieval. Verás cómo inventaron un sistema bancario que aún usamos hoy. Cómo lucharon hasta el último hombre, defendiendo fortalezas caídas de los cruzados. Y cómo un rey, endeudado con ellos,
organizó la purga más cruel en la historia del mundo cristiano. Es una historia de ascenso y caída, de fe y traición, de riqueza y sangre, la historia de los templarios. Pero hay algo que inquieta. ¿Quiénes eran estos hombres, cuyo maleficio fue más fuerte que el poder real? ¿Qué tipo de orden pudo acumular tanta riqueza e influencia que su destrucción requirió una conspiración entre un rey y el papa? ¿Por qué los quemaban en la hoguera, acusándolos de herejía, cuando 2 siglos antes el propio papa los llamaba defensores de la fe? ¿Cómo es que un puñado de caballeros que hicieron voto de pobreza terminó siendo el prestamista de reyes? Jerusalén, 1119. El polvo flota en el aire, mezclándose con el olor a estiércol de camello y sudor. La temperatura se acerca a los 50 grados. Las estrechas calles están llenas de peregrinos venidos de Europa. Miles de personas que recorrieron 3.000 kilómetros a pie para tocar las reliquias sagradas. Muchos no llegarán a regresar, no por el calor, sino por los bandidos. Los caminos de Tierra Santa son una trampa. Los peregrinos cristianos son un blanco fácil. Sin armas, con dinero para el viaje de vuelta, agotados. Los ladrones conocen las rutas, saben dónde se detienen los caravanas para pasar la noche. Matar a un peregrino no es un crimen para los lugareños, es un negocio. 9 caballeros franceses deciden cambiar eso. 9. No un ejército, ni una cruzada. Un pequeño grupo que jura proteger a los viajeros en el camino hacia Jerusalén. Los lidera Hugo de Payens, un noble menor de Champaña que ya supera los 40 años. Los demás son iguales. Ninguno de ellos es conde. Ninguno posee castillos. Son hijos menores que no heredaron nada. Guerreros que saben hacer solo una cosa: luchar. Se llaman a sí mismos los pobres caballeros de Cristo. Pobres, porque hacen voto de pobreza. Renuncian a toda propiedad personal. Viven de donaciones. Usan armaduras desgastadas. Comparten un solo caballo entre 2. Más tarde, esto se volverá un símbolo de la orden, representado en su sello. 2 jinetes en un solo caballo. Un signo de hermandad y humildad. Pero, sobre todo, una señal de que están comprometidos de verdad. Esto no es un proyecto político. No es un medio para enriquecerse. Es una misión. Una fe sincera, casi ingenua, en que se puede hacer el mundo un poco más seguro para quienes van a rezar. 9 personas contra cientos de bandidos. Es como si un pequeño grupo de voluntarios decidiera patrullar toda la carretera que conecta Ciudad de México con Guadalajara. A pie, sin comunicación, sin refuerzos. Un absurdo. Pero ellos comienzan. Acompañan caravanas. Luchan contra los atacantes. Entierran a quienes no lograron salvar. Los primeros 10 años no hay gloria, ni reconocimiento, solo trabajo, sucio, sangriento, interminable. El rey de Jerusalén, Balduino II, les concede una sede, no un palacio, ni un edificio nuevo. Ruinas, pero ruinas especiales. La mezquita Al-Aqsa, construida sobre los cimientos de lo que alguna vez fue el Templo de Salomón. Ese mismo templo, destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era, el lugar donde se guardaba el Arca de la Alianza, donde Salomón hablaba con Dios, el punto más sagrado del judaísmo, y el tercero en importancia para el Islam. Los caballeros no solo obtienen un techo donde refugiarse, reciben una dirección que suena a leyenda. El Templo de Salomón no es una metáfora, es literalmente su nombre. Pauperes comilitones, Christi Templique Salomonici, pobres compañeros de Cristo y del Templo de Salomón. Abreviado, Templarios, un nombre que dentro de un siglo se pronunciará en susurros, pero por ahora es solo una dirección. El edificio es enorme. Gran parte está en ruinas. Bajo el piso hay laberintos de pasadizos subterráneos que provienen del antiguo templo. Cisternas para agua, túneles, salones vacíos donde el eco de los pasos suena como voces de fantasmas. Los caballeros comienzan a habitar este lugar. Reparan paredes, limpian escombros,
y de manera inevitable empiezan a excavar, exploran las mazmorras. Lo que encontraron allí es una incógnita que atormentará a los historiadores durante los siguientes 900 años. La versión oficial, nada. Pero los rumores empezaron de inmediato. Los tesoros de Salomón, manuscritos antiguos, artefactos que otorgan poder. La realidad es más simple y a la vez más importante. Encontraron un símbolo, un lugar que los convierte no en un simple grupo de mercenarios, sino en guardianes de un legado, una conexión con la historia bíblica. Es como si una startup recibiera una oficina en el edificio donde Steve Jobs armó su primera computadora. La dirección importa. Dice, no somos personas comunes, somos continuadores de una tradición, pero los símbolos no bastan. Se necesita legitimidad, protección, porque la idea de los monjes guerreros es radical. La Iglesia enseñó durante siglos, el monje reza, el caballero lucha. No se puede mezclar. Derramar sangre es un pecado, incluso si es la sangre de los enemigos de la fe. Los templarios necesitan un ideólogo, alguien que explique a Europa, estas personas no son herejes, son el futuro. Así se convierte Bernard de Claraval, un abad, místico y el teólogo más influyente del siglo XII, un hombre cuyas prédicas atraen multitudes, cuyas cartas leen reyes. Bernard escribe el tratado Elogio de la Nueva Caballería, un texto que revoluciona la doctrina eclesiástica. Él afirma, matar en nombre de Cristo no es pecado, es un servicio. El templario que mata al infiel no comete un asesinato, realiza un malicidium, la destrucción del mal. No es un juego de palabras, es una nueva teología, la justificación de la guerra santa. El tratado se difunde por Europa. Los jóvenes nobles lo leen y se apasionan. Unirse a la orden de los templarios se vuelve prestigioso. Las donaciones fluyen en abundancia, tierras, dinero, castillos. Pero, sobre todo, Bernard les abre la puerta al Papa. En 1139, el Papa Inocencio II emite la bula Omne Datum Optimum. 3 palabras en latín que lo cambian todo. La bula concede a los templarios algo que ninguna otra organización en el mundo cristiano posee: independencia, completa, absoluta. Ya no responden ante los obispos locales, no pagan el diezmo eclesiástico, no rinden cuentas a los reyes, solo al Papa, directamente. Es el primer paraíso fiscal de la historia bajo la protección de Dios. Un refugio fiscal envuelto en una capa blanca con una cruz roja. Pero no se trata solo de dinero. La bula les otorga el derecho de construir sus propias iglesias, enterrar a sus muertos en sus tierras, incluso si el territorio está bajo interdicto, recaudar donaciones directamente, sin pasar por el clero local. En realidad, el Papa crea un Estado dentro del Estado, una organización que existe por encima del sistema feudal. Los reyes no pueden tocarlos, los obispos no pueden controlarlos. Las leyes locales no les aplican. Imaginen una corporación moderna que no paga impuestos en ningún país, que tiene su propio ejército, sus propios tribunales, y que responde únicamente al secretario general de la ONU. Más o menos, ese poder lograron los templarios. Bernardo de Claraval fue su principal defensor. Vendió al Papa la idea de guerreros perfectos, monjes que luchan, ascetas en quienes se podía confiar para custodiar riquezas, porque habían hecho voto de pobreza. A cambio, consiguió privilegios que transformaron a esta orden religiosa en una corporación transnacional, el acuerdo del siglo, la base de un imperio futuro. Ahora tenían todo: una misión sagrada, una sede simbólica, una cobertura ideológica, inmunidad legal, exención de impuestos, una línea directa con el Papa sin intermediarios. 9 humildes caballeros, en el transcurso de 20 años, se transformaron en una organización imparable por medios comunes. Pero aquí está la paradoja.
Ellos hicieron voto de pobreza, viven como monjes, duermen sobre paja, se alimentan de pan y agua, llevan ropa áspera bajo sus armaduras, no poseen bienes personales, y sin embargo, 100 años después, serán más ricos que los reyes, financiarán a monarcas, poseerán una flota, construirán una red bancaria que abarcará toda Europa. Como un orden militar, que juró no acumular riquezas, se convirtió en un imperio financiero que hizo temblar a las coronas. Un varón francés se prepara para viajar a Jerusalén, una peregrinación que durará 3 años. Necesita oro, para el camino, para la estancia, para la protección. El cofre con monedas pesa como un hombre adulto. Llevarlo por toda Europa y el mar Mediterráneo es como colgarse un letrero que diga «Róbenme». Los bandidos saben quién transporta dinero. Los caravanas son atacadas en los pasos montañosos. Los piratas hunden los barcos. Y aunque llegues con vida, la mitad será robada por los sirvientes. El varón llega a la casa de los templarios en París. Entrega el oro. A cambio, recibe un pergamino con un sello y un código. Un documento del tamaño de la palma de la mano, ligero, sin valor para un ladrón. Pero en Jerusalén, en la fortaleza templaria, ese pedazo de papel se convierte de nuevo en oro. La misma cantidad, menos una pequeña comisión por el servicio. El varón acaba de usar un sistema que el mundo no había visto desde la época del Imperio Romano. Los templarios inventaron la transferencia bancaria. En el siglo XII, el mecanismo es genial en su simplicidad. El pergamino contiene un código cifrado, conocido solo por el remitente y el destinatario. En el documento está la huella digital del dueño, biometría medieval, imposible de falsificar. Robarlo no tiene sentido. Sin la huella ni la palabra clave, el papel es inútil. El sistema funciona porque los templarios están en todas partes: París, Londres, Venecia, Acre, Trípoli. La red de encomiendas cubre el mundo cristiano como una telaraña. El oro no se mueve físicamente, se mueve la información, y el oro permanece en almacenes protegidos por muros de piedra y monjes armados. No es solo una comodidad, es una revolución. Antes de los templarios, el dinero era un objeto físico, pesado, vulnerables, atados a un lugar. Los templarios los convirtieron en una abstracción, en un registro en un libro, en una promesa respaldada por su reputación. Un comerciante de Marsella puede invertir dinero en París y recibirlo en Constantinopla. Un rey puede pedir prestado en Londres y devolver en Roma. Por primera vez en la historia de la Edad Media, el capital se vuelve móvil. Los comandamientos funcionan como sucursales de un banco moderno. En cada uno hay un tesorero que lleva las cuentas, un archivo con copias de todos los documentos, seguridad, una caja fuerte en el sótano. Pero lo más importante es la confianza. Un templario no puede robar, no porque tema el castigo, sino porque hizo un juramento ante Dios. El voto de pobreza los convierte en guardianes perfectos de las riquezas ajenas. No tienen nada que apropiarse. No poseen bienes personales. Todo pertenece a la orden. Y la orden pertenece a Dios. Los reyes y duques entienden rápido la ventaja. Pedir prestado a un usurero significa pagar un 40% anual. Pedir prestado a los templarios, solo un 10%. La diferencia es de 4 veces. Pero no se trata solo de la tasa. Un usurero puede quebrar, huir o incluso morir. Los templarios son una institución. Sobreviven a cualquier monarca. Su palabra es una garantía que dura siglos. Felipe II de Francia toma un préstamo para la Tercera Cruzada. Ricardo Corazón de León financia su ejército a través del tesoro templario. Reyes de Aragón, Castilla e Inglaterra. Todos están en deuda con la orden. Poco a poco, los templarios dejan de ser simples prestamistas. Se convierten en tesoreros, guardianes de los tesoros reales. El Templo Templario de París es, en realidad,
el Banco Central de Francia. Allí se guarda la corona, las insignias reales, las reservas de oro. Cuando un rey necesita dinero para la guerra, no acude a su propio tesoro, va con los templarios. Porque con ellos el dinero está más seguro, más confiable, más profesional. El poder que otorga el control del dinero es absoluto. Un monarca que debe a los templarios no puede tocarlos. Arrestar a un acreedor equivale a declarar un incumplimiento financiero, a perder la confianza de todos los demás, a quedarse sin financiamiento. Los templarios lo entienden y lo aprovechan. No solo custodian el dinero, gestionan los flujos financieros, deciden a quién otorgar crédito y a quién negarlo. En efecto, determinan qué guerras se librarán y cuáles no. Pero las finanzas son solo una parte del imperio. Los templarios construyen una flota, propios barcos que navegan entre Marsella y Acre. Transportan peregrinos, mercancías y tropas. Los barcos mercantes están protegidos por galeras militares. Los piratas los evitan. Atacar un barco templario significa declarar la guerra a la orden, y la orden se venga, de manera metódica. Sin piedad, la seguridad de sus barcos se vuelve legendaria. Los comerciantes pagan un extra por un lugar en un navío templario, porque saben que llegarán a salvo. En tierra ocurre lo mismo. Una red de caminos, posadas y almacenes. Los prioratos están ubicados en rutas comerciales clave. No es casualidad, es estratégico. La ruta que va de París a Jerusalén está señalizada con fortalezas templarias, como si fueran estaciones de servicio. Cada 100 o 150 kilómetros hay una parada, un lugar para pasar la noche, caballos frescos, protección. Las caravanas bajo la custodia de los templarios avanzan más rápido y con mayor seguridad que cualquier otra. En cuanto a territorios, la orden posee tierras por toda Europa, campos, viñedos, bosques y molinos. Las donaciones llegan sin cesar. Un noble que parte a una cruzada lega sus tierras a los templarios, por si no regresa. Muchos no vuelven. Las tierras permanecen. A finales del siglo XIII, los templarios eran los mayores terratenientes del mundo cristiano, más que cualquier rey. Sus dominios se extendían desde Escocia hasta Chipre, desde Portugal hasta Hungría. Los ingresos de estas tierras iban a un tesoro común. Financian fortalezas en Oriente, mantienen un ejército, construyen barcos. La orden funcionaba como una corporación, diversificada, verticalmente integrada. Finanzas, logística, bienes raíces, poder militar, todo bajo una sola administración. Las ganancias de un área alimentaban a otra. Las pérdidas en una región se compensaban con las ganancias en otra. El sistema era estable, autosuficiente, invulnerable. Monjes que habían hecho voto de pobreza gestionaban una riqueza que opacaba los tesoros reales. Guerreros que juraron servir a Dios controlaban los flujos financieros de Europa. Ascetas que duermen sobre paja deciden el destino de monarquías. Una aparente paradoja. Es precisamente su voto de pobreza lo que los hace confiables. Renunciar a la propiedad personal les permite poseerlo todo. No trabajan para sí mismos, trabajan para la orden. Y la orden es eterna. Pero, ¿quiénes eran estas personas? Guerreros monjes que construyeron un imperio financiero, banqueros con armadura, ascetas que gobernaban una flota. ¿Qué reglas los unían? ¿Qué estatutos permitían a un pequeño grupo controlar las riquezas de un continente y, al mismo tiempo, mantener su lealtad al voto? ¿Qué sucedía detrás de los muros de sus fortalezas, cuando las puertas se cerraban y las capas blancas guardaban las espadas? Un caballero templario despierta a las 4 de la mañana. Una celda de piedra, un colchón de paja, una capa gruesa de lana. La temperatura apenas supera el punto de congelación. En invierno, el convento es tan frío como una cripta. En verano, tan sofocante como un horno. No hay almohadas, ni mantas, tampoco muebles,
salvo un cofre de madera para la armadura. Este hombre administra las finanzas del continente, guarda los tesoros de los monarcas, comanda una flota, pero duerme sobre paja, como un mendigo. 3 votos lo atan más fuerte que cadenas: pobreza, castidad, obediencia. La pobreza significa no tener nada personal, ni una moneda en el bolsillo, ni una camisa extra, ni la libertad de elegir qué cenar. Todo pertenece a la hermandad. Incluso la armadura no es tuya. La entregan antes de la batalla y la recogen después. La castidad es una prohibición absoluta hacia las mujeres. No solo el matrimonio, sino cualquier contacto. Un caballero no puede besar a su madre, abrazar a su hermana, tocarle la mano a una sirvienta. Hasta el roce accidental es un pecado que exige arrepentimiento. La obediencia es absoluta. La orden del comandante es ley, sin discusiones, sin preguntas, sin derecho a dudar. El símbolo de la pobreza está grabado en el sello de la hermandad: 2 jinetes en un solo caballo. No porque falten caballos, los caballeros templarios tienen establos más grandes que algunos reyes. Es un recordatorio: tú no eres nadie, tu hermano no es nadie. Juntos sirven a un propósito que es más grande que ambos. La personalidad se disuelve en la comunidad. El ego muere en la puerta. Solo queda la función. Guerrero, monje, instrumento de la voluntad de Dios. Las prohibiciones atraviesan cada minuto de existencia. No se puede reír muy fuerte. No se puede hablar durante la comida. No se puede salir del territorio del comendador sin permiso. No se pueden recibir cartas de los familiares, solo a través del comandante, quien las leerá primero. No se puede tener la llave del propio baúl. No se puede cerrar la puerta de la celda. No se puede dormir en la oscuridad. La vela debe permanecer encendida toda la noche para que los hermanos puedan entrar y verificar que no estés violando las reglas. La privacidad es un lujo que aquí no existe. Incluso la apariencia externa está regulada hasta en los detalles más mínimos. La barba es obligatoria. El cabello largo está prohibido. La capa blanca con la cruz roja es solo para los caballeros que han hecho votos completos. Los escuderos y sargentos visten de negro o marrón. No se permiten adornos. No se permiten anillos. No se permiten cinturones de colores. La uniformidad borra la individualidad. Cuando miras la formación de los templarios, no ves personas, ves poder. Un poder monolítico, anónimo, imparable. El precio psicológico de esta vida es monstruoso. El caballero se une a la hermandad entre los 20 y 25 años. Solo la muerte lo separa. 50 años sin el contacto de una mujer, sin abrazos, sin el calor de la cercanía humana. 50 años sin el derecho a decir no, sin opción, sin posibilidad de cambiar de opinión. La regla prohíbe abandonar la hermandad. La deserción se castiga con la excomunión. En la Edad Media, eso significaba una maldición eterna, peor que la muerte. La familia deja de existir en el momento de hacer los votos. La madre muere. El caballero no asiste al funeral. Un hermano se casa. El caballero no va a la boda. Nace un sobrino. El caballero nunca verá su rostro. Los lazos se cortan. El pasado se borra. Solo queda la hermandad. Solo la misión. Solo la guerra. Las extrañas reglas cotidianas parecen absurdas hasta que comprendes su lógica. Dormir con luz para eliminar los vicios ocultos. Prohibir las cartas personales para que la familia no distraiga del servicio. 2 caballeros a caballo para recordar la humildad. Cada restricción es una herramienta. El objetivo es forjar al guerrero perfecto. Un hombre sin debilidades, sin ataduras, sin miedo. El sistema funciona porque es voluntario. Nadie obliga. El caballero llega por su propia voluntad. Pronuncia sus votos por sí mismo. Se queda solo. Esto no es una prisión. Es una elección. Consciente. Irrevocable. Los hombres renuncian a todo lo que hace que la vida sea vida, por una idea. Proteger a los peregrinos.
custodiar los santuarios, combatir a los infieles. La idea se vuelve más fuerte que el instinto de supervivencia, más fuerte que el deseo de comodidad, más fuerte que el miedo a la muerte. El reglamento de combate de los templarios es el más riguroso en la historia de los ejércitos medievales. La regla número 1. No retroceder. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. Ni siquiera si el enemigo supera en número al triple. Ni si el comandante ha caído. Ni si la bandera ha caído al suelo. Retirarse sin orden es una deshonra peor que la muerte. El caballero que abandona el campo de batalla es expulsado de la orden, para siempre, sin derecho a regresar. Esta regla convierte a los templarios en la unidad de combate más eficaz de las cruzadas. El enemigo sabe que no huirán, que no se rendirán, que no pedirán contraseñas, que resistirán hasta el final. El efecto psicológico es enorme. Un ejército que no puede retroceder lucha de manera diferente, más desesperada, más feroz, sin mirar atrás, porque no hay camino de escape. En combate, el caballero templario es una máquina, una cota de malla que pesa entre 20 y 25 kilogramos, un casco colocado sobre un gorro acolchado, una túnica blanca con una cruz roja, para que el enemigo vea desde lejos a quién enfrenta. Espada, lanza, maza, daga. El equipo completo pesa alrededor de 40 kilos, pero el caballero se mueve con rapidez. Años de entrenamiento convierten la armadura en una segunda piel. Los abanderados llevan estandartes en blanco y negro. El vocean, el estandarte de guerra de la orden. Mientras la bandera ondea, los caballeros mantienen la formación. Si el estandarte cae, está permitido retirarse hacia el estandarte cristiano más cercano, pero solo si cae. Mientras esté en el aire, se debe resistir hasta la muerte. Los comandantes lo saben. Los enemigos también. El abanderado es el primer objetivo en cualquier batalla. Mátalo, y la formación se tambaleará. Pero eliminar al abanderado de los templarios es casi imposible. Lo rodean los mejores combatientes. Lo protegen con sus propias vidas. La disciplina en combate es absoluta. No hay ataques individuales. No hay heroicas cargas. No hay persecución por gloria. El caballero avanza en formación. Ataca bajo órdenes. Se retiran al recibir la orden. El valor individual no tiene peso. Lo que importa es la fuerza colectiva. Un muro de escudos, un bosque de lanzas, un solo organismo que respira, se mueve y ataca como una unidad. Los enemigos temen a los templarios más que a cualquier otro cruzado. No porque sean físicamente más fuertes, sino porque no se quiebran. Un ejército común huye cuando pierde entre 20 y 30% de sus efectivos. Los templarios resisten hasta que el último está vivo. No es fanatismo, es cálculo. Su reglamento está diseñado para evitar el pánico. Sin opciones, no hay miedo. Sin camino de regreso, no hay dudas. Solo queda una cosa: ganar o morir. La efectividad de este sistema ha sido probada durante décadas de guerras. La batalla de Montgisard, 1177. 500 caballeros contra 26.000 soldados de Saladino. Los templarios atacan en el centro. Rompen las líneas, hacen huir al ejército. El asedio de Acre, 1191. La guarnición resiste 2 años, sin refuerzos, sin esperanza de salvación. Se rinden solo cuando se acaba la comida. La batalla de Arsuf, 1191. Los templarios cubren la retirada del ejército cruzado. Pierden la mitad de sus hombres, pero mantienen la línea. Caballeros sin miedo, caballeros sin mujeres, caballeros sin pasado ni futuro. Solo el presente, solo la misión, solo la guerra. Construyeron un imperio financiero, administrando riquezas que no les pertenecían. Crearon un ejército invencible, renunciando a todo lo que hace humano al hombre. El ascetismo se convirtió en poder, las limitaciones en ventaja, la renuncia en dominio. Pero, ¿qué sucede cuando este sistema enfrenta una derrota de la que no se puede retroceder y que no se puede vencer? Acre,
1291. La última ciudad cristiana en la costa de Tierra Santa. Murallas de 12 metros de altura, con un grosor equivalente a 3 estaturas humanas. Detrás de ellas, 40.000 habitantes. Frente a ellos, el ejército del sultán, Al-Ashraf Khalil. 180.000 guerreros, una proporción de 1 a 4. Los mamelucos trajeron máquinas de asedio del tamaño de un edificio de 3 pisos. Cada una tenía un nombre: el Vengador, la Victoriosa, la Furia. Torres de madera sobre ruedas, cubiertas con pieles mojadas para evitar que se incendiara. Catapultas lanzaban piedras de 300 kilos, como un caballo adulto volando por el aire. El impacto de esos proyectiles atravesaba el techo de una casa. El estruendo no cesaba ni de día ni de noche. Las murallas temblaban. El polvo flotaba en el aire, formando una cortina densa. El olor a madera quemada se mezclaba con la brisa salina del mar. Los defensores suman 15.000. Entre ellos, 700 templarios. Custodian el sector más peligroso, la muralla norte, donde se concentra el ataque principal. La guarnición sabe que no habrá ayuda. Europa ha olvidado la Tierra Santa. Los últimos cruzados se retiraron hace 10 años. Acre queda sola. El sitio dura 43 días. Es 18 de mayo. Los mamelucos abren una brecha en la muralla norte, un paso de 5 metros de ancho, suficiente para entrar en formación. Una oleada de atacantes se lanza al interior. Los templarios los enfrentan en ese estrecho paso. Al frente está el gran maestre Guillermo de Beaujeu. Tiene 58 años. 30 de ellos los pasó en Oriente. Peleó en Arsuf. Dirigió la defensa de Trípoli. Fue testigo de cómo los reinos cristianos caían uno tras otro. Acre es el último. Él se mantiene en la primera línea, con la espada en la mano derecha y el escudo en la izquierda. La capa blanca con una cruz roja era un blanco para los arqueros. Una flecha le atravesó la axila, justo donde la cota de malla no lo protegía. La punta penetró profundamente. El maestro tambaleó, pero no cayó. Sus hermanos lo sujetaron, intentando sacarlo del campo de batalla. Él los apartó con fuerza. Su voz, ronca por el polvo y los gritos, decía: «No huyo, estoy muriendo». Siguió luchando. 10 minutos más, hasta perder el conocimiento por la pérdida de sangre. Lo trasladaron a la retaguardia. Murió 1 hora después. Sus últimas palabras fueron una orden: mantener la línea. La muerte del comandante quebró al ejército, pero no a este. Los templarios siguieron firmes, porque el reglamento no les permitía otra opción, porque no había lugar para retirarse, porque detrás de ellos estaba el puerto, abarrotado de barcos con mujeres y niños. El puerto se había convertido en un infierno. 30.000 personas intentaban subir a embarcaciones con capacidad para 5.000. Se formó una avalancha en los muelles. La gente cae al agua. Se hunden bajo el peso de la ropa. Las embarcaciones están sobrecargadas al límite. Los costados apenas sobresalen una mano sobre el agua. Una sola ola y se hundirán. Los capitanes venecianos y genoveses cobran oro por un lugar. Quienes no pueden pagar, se quedan. Los templarios organizan la evacuación. Forman un corredor desde los barrios interiores hasta el puerto. Un escudo humano con personas en capas blancas. Los mamelucos atacan una y otra vez. Cada ataque cuesta vidas, pero el corredor resiste. Mujeres con bebés en brazos, ancianos guiados de la mano, heridos en camillas. Pasan entre filas de templarios que mueren para darles esos minutos extra. Al anochecer del 18 de mayo, la mayoría de los civiles ha sido evacuada. El precio: 400 defensores muertos, más de la mitad de la guarnición templaria. Los 300 restantes se retiran hacia el último bastión, la Torre del Templo, una construcción imponente junto al agua, muros de 4 metros de espesor, en su interior, provisiones para una semana, un pozo de agua dulce, un arsenal. Se encierran adentro. La decisión está tomada. Aquí morirán.
La torre resiste durante 10 días. Los mamelucos la atacan 2 veces al día. Apoyan escaleras contra los muros y suben. Los defensores los arrojan con piedras, vierten aceite hirviendo y disparan con ballestas. Los cadáveres se amontonan a los pies de la torre. El olor a descomposición es insoportable. Es mayo, y el calor alcanza casi los 40 grados. Dentro de la torre, el aire está viciado. No hay lugar para los heridos. El agua alcanza, pero la comida se acaba al 6º día. 28 de mayo. El sultán propone negociar. Ofrece vida a cambio de la rendición. El comandante de la guarnición, el mariscal Pierre de Sevry, acepta reunirse. Sale con un grupo de caballeros. Los mamelucos los atrapan. Los atan. La promesa se rompe. Los que quedan en la torre entienden que no habrá clemencia. Siguen luchando. Un día más. Una noche más. En la mañana del 29 de mayo, los mamelucos empiezan a cavar debajo. Excavan bajo los cimientos. Sostienen con vigas de madera. Prenden fuego a las vigas. La torre comienza a inclinarse. Al principio despacio. Luego más rápido. Las piedras se quiebran con un estruendo que se escucha al otro lado de la bahía. Los defensores sienten cómo el suelo desaparece bajo sus pies. Las paredes se inclinan. El techo se derrumba. Lo último que ven es una grieta que corre por la bóveda. La torre cae. 4.000 toneladas de piedra se desploman. Sepultan bajo ellas a los últimos templarios y a 2.000 mamelucos que atacaban las murallas en ese momento. Enemigos y defensores yacen juntos bajo los escombros. Acre ha caído. La presencia cristiana en Tierra Santa llegó a su fin. La orden perdió su misión. Durante 172 años protegieron a los peregrinos, custodiaron los caminos, mantuvieron fortalezas, lucharon contra los infieles. Ahora, los infieles han ganado. Tierra Santa está perdida. Ya no hay peregrinos. Los caminos están cerrados. Las fortalezas destruidas. Los templarios regresan a Europa. Ricos, poderosos, dueños de miles de propiedades, administradores de las finanzas de los reyes, pero sin propósito. Un ejército sin guerra. Un banco más rico que los monarcas. Un estado dentro del estado. Con sus propias leyes, su propia flota, su propio tesoro, que no responde a nadie, salvo al Papa. Los reyes de Europa los miran y ven una amenaza. Sobre todo, un rey. Felipe IV, el Hermoso, gobernante de Francia, el mayor deudor de la orden. Un hombre que odia a quienes les debe dinero. Los templarios regresaron del Oriente como héroes, los últimos defensores de Acre. Caballeros que prefirieron la muerte antes que la huida. Pero el heroísmo no protege contra la traición, especialmente cuando el traidor lleva corona y ansía un oro que no le pertenece. Felipe IV, llamado el Hermoso, está sentado en su palacio contando las deudas. Los números no le alegran. La tesorería está vacía. Las guerras contra Flandes se han comido todo. La acuñación de monedas falsas fue una medida temporal que provocó inflación y revueltas. El pueblo lo apodó el rey falsificador. Los banqueros se niegan a otorgar nuevos préstamos. Solo queda un acreedor, el más grande, la Orden de los Templarios. La deuda es astronómica. Equivale al presupuesto anual de Francia. Imposible de pagar. Pero hay otra manera de resolver el problema. Destruir al acreedor, junto con los pagarés, y de paso, apropiarse de su riqueza. La ironía es que el gran maestre Jacques de Molay una vez salvó la vida de Felipe. Año 1306. Motín en París. Una multitud enfurecida asedió el palacio real. Felipe huyó. Buscó refugio en la casa de los templarios en París. Paredes imponentes. Guardia armada. El magister garantizó personalmente la seguridad. El monarca permaneció allí 3 días, hasta que la guardia sofocó la rebelión. Un año después, ese mismo monarca comenzaría a planear la destrucción de quienes lo salvaron. Pero Felipe enfrenta un problema.
Los templarios responden directamente al Papa, sin pasar por la autoridad civil. Arrestarlos sin permiso papal significaría declarar la guerra a la Iglesia. Necesita un aliado en el trono de San Pedro, y lo consigue. Año 1305. Muere el Papa Benedicto XI. El cónclave elige un nuevo pontífice. Bertrand de Got, arzobispo de Burdeos, francés, hombre que debe su ascenso al rey de Francia. Toma el nombre de Clemente V y da un paso sin precedentes. Se niega a trasladarse a Roma. Permanece en Francia, en la ciudad de Aviñón, bajo el control de Felipe. Comienza lo que los historiadores llamarán el cautiverio de Aviñón. Durante 70 años, los papas vivirán fuera de Roma, en territorio francés. Por 7 décadas, serán marionetas de la corona francesa. Clemente V fue el primero de ellos, el más obediente. Felipe obtuvo lo que quería, tener al Papa en su bolsillo. Ahora podían actuar. Viernes 13 de octubre, 1307. Al amanecer, en toda Francia ocurre lo mismo al mismo tiempo. Los guardias reales irrumpen en las comandancias templarias. París, Toulouse, Lyon, Marsella, Burdeos, 60 ciudades, cientos de castillos y fortalezas. La operación estuvo planificada con precisión militar. Las órdenes fueron selladas. Debían abrirse la noche antes del ataque. Las guarniciones avanzaron en la oscuridad. Al amanecer, rodearon sus objetivos. El golpe fue sincronizado. Los templarios fueron tomados por sorpresa. No esperan un ataque. No de su propio rey. No en tiempos de paz. La mayoría son arrestados mientras duermen. Algunos, durante la oración matutina. Apenas hay resistencia. La ley prohíbe alzar armas contra los cristianos, incluso cuando ellos irrumpen con cadenas y acusaciones. En un solo día, se arrestan 638 caballeros, toda la cúpula de la orden en Francia, incluido el Gran Maestre. Jacques de Molay es capturado en el Templo de París, esa misma fortaleza donde un año antes había protegido al rey de los rebeldes. Los guardias confiscan documentos, sellos, registros financieros, buscan tesoros, encuentran menos de lo esperado. Mucho menos. Las principales riquezas han desaparecido. ¿A dónde? No se sabe. Pero Felipe no se detiene. Si no hay oro, habrá confesiones. Las acusaciones parecen el delirio de un loco. Herejía, negación de Cristo. La adoración a un ídolo llamado Baphomet, una criatura con cuernos y barba que supuestamente se guarda en capillas secretas. La sodomía como ritual obligatorio de iniciación. Escupir la cruz, profanar los santuarios, comer las cenizas de hermanos fallecidos. Cada acusación es más absurda que la anterior. Pero Felipe no busca la verdad, quiere confesiones, y las confesiones se pueden obtener. La Inquisición sabe cómo. La horca estira las articulaciones hasta hacerlas crujir. La bota española aplasta los huesos del pie. Las tenazas al rojo vivo arrancan las uñas. La tortura con agua provoca atragantamiento, sin llegar a ahogar. Bajo esa presión, las personas confiesan cualquier cosa. Caballeros que lucharon por la fe durante 30 años confiesan que escupieron la cruz en la iniciación. Monjes que hicieron voto de castidad confirman la práctica de besos rituales en el cóccix y la sodomía como parte de la iniciación. Los guerreros que protegían a los peregrinos relatan la adoración a la cabeza barbuda de un ídolo en reuniones secretas. Este delirio, marcado por el dolor y el miedo, se convierte en una sentencia oficial. Es la primera campaña masiva de difamación en la historia. El objetivo no es solo destruir la orden, es borrar su reputación, convertir a los héroes en monstruos, hacer que nadie se atreva a defenderlos, y funciona. La opinión pública europea queda impactada. Los defensores de Tierra Santa son presentados como adoradores del demonio, los banqueros de la Iglesia como herejes, los valientes caballeros como sodomitas.
La mentira se repite tan a menudo y con tanta fuerza que termina por tomarse como verdad. Felipe consigue lo que quería. La orden es destruida, las deudas canceladas, la reputación pisoteada. Pero, ¿logró obtener lo principal? ¿Los legendarios tesoros de los templarios? El oro acumulado durante 2 siglos. Reliquias sacadas de Jerusalén. Documentos que guardaban secretos financieros de media Europa. Los tesoreros reales removieron cada piedra en los castillos confiscados. Registraron los sótanos. Abrieron escondites secretos. Encontraron apenas migajas. Una pequeña parte de lo que se esperaba. Las mayores riquezas desaparecieron, como si nunca hubieran existido. ¿Dónde se fue el oro capaz de rescatar un reino? ¿Quién alertó a los templarios? ¿Cómo lograron sacar los tesoros justo delante de los espías del rey? Y, lo más importante, ¿dónde está todo eso ahora? El tesoro desapareció. La principal cámara del patrimonio de la hermandad, acumulada durante 2 siglos, se esfumó en el aire. Los agentes reales registraron cada comandancia, desde París hasta Marsella. Levantaron los pisos en las capillas, golpearon las paredes de las bodegas, encontraron calderos de cobre, sacos de grano, armaduras desgastadas, pero no hallaron aquello por lo que todo había comenzado. Documentos que confirmaban las deudas de los monarcas, reliquias de Jerusalén, lingotes de plata y monedas de oro, capaces de comprar la mitad de Europa. Todo eso se perdió. Alguien avisó. Alguien lo sacó. Alguien lo ocultó tan bien que 700 años de búsqueda no han dado resultados. Los historiadores aún debaten. La flota partió hacia Escocia. Las caravanas se dirigieron a Suiza. Los cofres están enterrados bajo el castillo de los templarios. Hay decenas de teorías, pero ninguna prueba. Pero mientras Felipe cavaba la tierra en busca de riquezas fantasma, en el borde de Europa sucedía algo mucho más importante. La orden no había muerto, había renacido. Portugal se negó a acatar la orden papal de disolución. El rey Dionisio primero miró la bula de Clemente V y hizo algo que hoy llamaríamos un cambio de imagen. Año 1319. La Carta Papal establece una nueva organización, la Orden de Cristo. Las mismas personas, los mismos barcos, las mismas fortalezas en la costa. Incluso la simbología apenas cambió. Una cruz roja, solo que de forma ligeramente distinta. Formalmente, era una nueva hermandad creada para defenderse de los moros, pero en realidad eran los templarios con un nuevo nombre. La corona portuguesa obtuvo algo que nadie más en Europa tenía: una flota naval profesional. Navegantes que conocen las rutas del Mediterráneo mejor que los comerciantes de Venecia. Financieros capaces de organizar una expedición al otro lado del mundo. Y sobre todo, personas para quienes el riesgo era una forma de vida y lo desconocido una verdadera vocación. Estos guerreros monjes protegieron durante 2 siglos a los peregrinos en caminos donde cada curva podía ser la última. Ahora les tocaba abrir rutas que nadie conocía. El año 1492, 3 carabelas zarparon del puerto español de Palos. En sus velas, cruces escarlatas. No eran barcos españoles, eran embarcaciones construidas y equipadas por la Orden de Cristo. La expedición estaba al mando del genovés Cristóbal Colón, pero el dinero, las cartas de navegación y los marineros experimentados provenían de Portugal, o mejor dicho, de una organización que en otro tiempo tuvo otro nombre. 5 años después, otra flota rodea el Cabo de Buena Esperanza. Vasco da Gama abre la ruta marítima hacia la India. Nuevamente, barcos con cruces rojas. Otra vez, financiación proveniente de una hermandad que oficialmente no existe, pero que de hecho controla la expansión marítima portuguesa. La ironía de la historia es que los conocimientos de navegación acumulados por los templarios durante siglos de viajes entre Europa y Tierra Santa, ahora revelaban continentes.
Los mecanismos financieros creados para proteger a los peregrinos ahora financiaban imperios coloniales. La hermandad, destruida en Europa como una amenaza para las monarquías, estaba construyendo un nuevo mundo al otro lado del océano. Un mundo donde los reyes europeos se convertirían en dueños de tierras con las que sus abuelos ni siquiera podían soñar. La paradoja fue cruel. El espíritu de los templarios, su audacia, organización y disposición para ir a lugares donde otros temían, abrió para Europa nuevos mundos geográficos. América, India, rutas que rodeaban África, riquezas que habrían hecho que el tesoro de la orden pareciera una pequeña suma. Pero dentro de Europa, la destrucción de esta hermandad abrió el camino hacia un mundo completamente distinto. Un mundo sin contrapesos. Un mundo donde la voluntad de una sola persona se convertía en ley para millones. Porque desapareció la última fuerza capaz de decirle no al monarca. No por un levantamiento, ni por una conspiración, sino porque contaba con su propio ejército, su propio dinero, y solo respondía al Papa. Cuando Felipe el Hermoso quemó esa independencia en la hoguera, junto con Jacques de Molay, no solo eliminó la orden, quitó el último obstáculo en el camino hacia el poder absoluto. Durante los siguientes 300 años, Europa vivirá en un mundo nacido de las cenizas de los templarios, monarquías absolutas, reyes cuyo mandato es ley. Luis XIV dirá: «El Estado soy yo, y nadie podrá contradecirlo, porque ya no existe ninguna organización que controle castillos, flotas y tesorerías independiente del trono. No hay estructura capaz de ofrecer refugio a quien huye del enojo real. No hay poder ante el cual el monarca deba rendir cuentas». Felipe no solo destruyó una hermandad, derribó el sistema de equilibrios y contrapesos que existía en la Europa medieval. La Iglesia, los señores feudales, las ciudades libres, las órdenes de caballeros, todos ellos limitaban el poder de la corona. Los templarios eran los más poderosos entre ellos. Su caída fue una señal clara. Si se pudo acabar con ellos, se podía acabar con cualquiera. El absolutismo del siglo XVIII surgió de las cenizas de 1314. La guillotina de la Revolución Francesa es una respuesta postergada a la hoguera de Jacques de Molay, porque el poder sin límites siempre termina igual, con la sangre de quienes lo usurparon. Pero la leyenda fue más fuerte que la historia. 700 años han pasado desde que el último maestro profirió una maldición en el fuego. La orden está muerta, los castillos destruidos, los archivos quemados, pero el nombre sigue vivo. En novelas donde los templarios custodian el Santo Grial, en películas donde luchan contra sociedades secretas, en teorías conspirativas que vinculan sus tesoros con la financiación de revoluciones mundiales. Los masones se consideran herederos de esas tradiciones. Los historiadores escriben volúmenes tratando de descubrir qué ocurrió realmente en los sótanos del temple. Los turistas hacen fila para ver el lugar de la ejecución en la isla de Sète. Cada uno busca su propia verdad en esta historia. Algunos ven héroes traicionados por un rey codicioso, otros, fanáticos que merecieron su destino, y hay quienes perciben guardianes de secretos que podrían haber cambiado el mundo si hubieran salido a la luz. La verdad probablemente sea más simple y aterradora. Esta es la historia de cómo una idea nacida para proteger a los débiles se convirtió en un imperio financiero, de cómo una hermandad de guerreros se transformó en una corporación, de cómo un poder creado para el bien se volvió una amenaza para quienes detentan el control, y de cómo el poder, al sentirse amenazado, la destruyó con una crueldad que no dejó piedra sobre piedra. Pero se pueden destruir personas, castillos, documentos. No se puede borrar la memoria, no se puede quemar una leyenda, porque las leyendas no se consumen en llamas. Viven en relatos que se transmiten de generación en generación, en preguntas sin respuestas, en secretos que se niegan a ser revelados. Jacques de Molay quería que su hermandad fuera recordada. 700 años después, todavía hablamos de ellos. Eso significa que ganó.